No. Regresamos en este rumbo de la mañana. Y vamos con el comentario de la mandarria de seda. Danira Caminero. No, Danira Caminero. Ese nombre le costó mucho a mi padre, no me lo maltrate. Buen día, señores. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí con todos ustedes. Martes 10 de octubre, ustedes saben que cuando uno falta un día, se le acumulan los temas. Entonces yo voy a tratar de optimizar el tiempo. No, compañera, confíe. Se fueron todos. Se acumulan los temas, entonces yo voy a tratar de optimizar el tiempo para dividir mi comentario en tres. Yo quiero hablar de un tema de interés, una conversación que poco se habla, porque quizás los dominicanos de a pie no entienden cuando salgan, por favor, y déjenme el desorden ahí, salgan a comer, gracias, lo que hace un pan, gracias, Víctor. Entonces yo quiero traer un tema aquí que pocas personas le prestan atención, quizás porque ni siquiera saben cuando se habla de indexación, ¿a qué se refieren? Y mucha gente dice, ¿con qué se come eso? Y hay que decir que la semana pasada, el diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, el buen amigo José Horacio, se refería en un tuit y hablaba en el Congreso sobre el tema de la indexación de los salarios, y él hacía un reclamo justo y que poca gente, pocos legisladores han salido a reclamar en beneficio de nosotros la clase trabajadora y sobre todo la clase media, que es una de las que más se ha visto afectada con este tema de la indexación. Pero, como decía al inicio, ¿con qué se come esto? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la indexación de los salarios? Y bueno, esto significa básicamente ajustar de manera automática los salarios, la base impositiva de los salarios de acuerdo al tema de la inflación. Hay que decir que en este país, desde 2017, no se hace la indexación, o sea, la indexación que mantiene ese equilibrio entre la carga impositiva y los ingresos de los trabajadores. Hace 8 años ya con que no se aplica la indexación a los salarios. Pero de igual manera, cuando hablamos del tema de indexar la base exenta de impuestos de esos salarios de esa clase trabajadora, esto le permite a esa clase trabajadora que no han recibido quizás un aumento salarial, como hay un sector importante de este país que hace mucho no recibe un aumento salarial, aunque hay que destacar que esta administración ha aumentado en varias ocasiones el salario mínimo, pero cuando se indexan los salarios a esas personas que no han sido beneficiados con un aumento salarial, pues esto ayuda en esa pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación que sabemos que ha estado aumentando en los últimos años. Entonces, cuando hablamos de indexación, podemos decir que esto quizás pudiera considerarse como una vía de acceso sin que esto implique un sacrificio o grandes sacrificios para el Estado dominicano, porque sí implica sacrificios, pero es una cosa mínima en comparación con la compensación que reciben la clase trabajadora, que ha visto estancados sus ingresos por la inflación, y que esos aumentos que ha hecho esta administración en los últimos años, ese aumento al salario mínimo, se lo ha tragado la inflación. O sea, al final podemos decir que el aumento quedó en nada porque la inflación se lo ha comido. Entonces tenemos ya 8 años en que la República Dominicana no se hace la indexación salarial, que si tomamos en cuenta este tiempo, actualmente pudiéramos decir que aproximadamente sería 48,000 pesos el salario límite del impuesto sobre la renta. Actualmente son unos 34,685 pesos. O sea, a partir de ahí es que empieza a cobrarse impuesto sobre la renta. Hay cuatro rangos, 4 escalas salariales con este tema de la indexación. Por ejemplo, el que gana hasta 34,685 pesos no paga impuestos sobre la renta. A partir de ahí, el que gana entre 34,685 paga un 15% del excedente de esos 34,685 pesos. Desde 52,000 pesos paga un 20% del excedente de esos 52,000 pesos, y desde 72,000 pesos paga un 25%. Entonces, lo que estaba diciendo el diputado José Horacio la semana pasada es que hace 7 años que eso no se revisa,
Y si se revisara por los niveles de inflación tan altos, debería empezar a cobrarse el impuesto sobre la renta a partir aproximadamente de los 48,000 pesos. Pero uno se pregunta, ¿y por qué es que a los gobiernos no les interesa cumplir con lo que dice el Código Tributario, con la indexación salarial? ¿Por qué no? Bueno, evidentemente porque esto representa alrededor de unos 15,000 millones de pesos que el Estado Dominicano dejaría de recibir si se indexan los salarios a partir de esos 48,000 pesos, que es lo que corresponde. Y sabemos que a los políticos, a los gobiernos, al Estado, no le interesa dejar de recaudar. Por eso es que desde 2017, la pasada administración no lo hace. Y este debate se dio en el 2016, pero como estábamos de cara a una reelección del presidente Danilo Medina, él no le interesó tocar ese tema en el Congreso. Y se supone que ahora estamos con el cambio y tampoco le ha interesado, porque cada año yo veo como el diputado José Horacio lleva ese tema al Congreso y a nadie le importa, sobre todo la clase media, que es la que se ha visto más afectada. Y yo estaba viendo los datos que aparecen en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde datos actualizados a junio de 2023, que lo voy a compartir con ustedes, donde hay registrados un total de 2.389.766 trabajadores dominicanos, de los cuales 1.684.079 son empleados privados, o sea, un 70.47%, y 705.000 empleados públicos, equivalente a un 29.53%. Entonces, del total de estos trabajadores dominicanos que están registrados en el sector formal, el 78% perciben un salario mensual menor a los 30,000 pesos y solo un 22% de los trabajadores reciben renta por encima de los 30,000 pesos. Y entonces, en este sector es precisamente que estamos hablando que se aplicaría ese tema del impuesto sobre la renta. Y esto ronda aproximadamente entre 525.748 dominicanos y dominicanas que pertenecen a la clase media y que son los que se están viendo afectados por ese impuesto sobre la renta que no se ha hecho esa indexación a los salarios. Entonces, ese sector social que fue determinante en los pasados comicios y que nuestros diputados y nuestros gobernantes, nuestros legisladores no le prestan atención y que están minimizando, yo creo que deberemos de empezar a cuestionarnos, a pensar, a analizar quiénes son esos representantes que tenemos en el Congreso que nos están dando de largo, que nos están dejando pasar, que nos están ignorando, que no nos están tomando en cuenta y que fuimos determinantes en el pasado proceso electoral, y yo creo que también lo seremos de cara al próximo proceso del año 2024. Yo creo que tenemos que hacer ese llamado a nuestros congresistas, a esos representantes que tenemos en el Congreso, para que se discuta este tema, porque es que nadie habla de eso, a nadie le importa. Y 2,000 pesos que usted pueda empezar a ganar por la indexación del salario, señores, es un alivio, poco mucho, son 2,000 pesos, pero es un alivio, porque la inflación hace tiempo que se está tragando los salarios que no dan para nada. Entonces, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 3,000 pesos que usted pueda recibir a final de mes, eso ayuda. Eso ayuda. Los políticos lo minimizan, no le importa, bueno, porque ellos tienen sus problemas resueltos, tienen sus sueldazos y sus viáticos y todos esos beneficios. Entonces, yo creo que al final tenemos que pensar seriamente quiénes son esos congresistas que nos representan y si representan verdaderamente nuestros intereses, porque son pocos los que están hablando de este tema del salario de los dominicanos. A nadie le duele esa clase media que está siendo maltratada por esos impuestos, pero mientras tanto a los ricos le damos excepciones en el tema de los yates, el tema de las excepciones de la zona franca, al sector eléctrico, al sector turístico. ¿Y la clase media? ¿Quién aboga por esa clase media que necesita y que está pidiendo a gritos esa indexación salarial, que tiene una deuda de 8 años, tanto de la administración pasada como de esta administración, desde 2017? Aquí no se revisa el tema de la indexación salarial. Así que yo creo que hay que hacerle el llamado a la clase media, que es la que más se está viendo afectada de cara al próximo proceso electoral del año 2024. Eso por un lado. Por otro lado, una buena noticia, atención a nuestra amiga de Villamella que siempre llama aquí. Quiero resaltar una información que estuve leyendo en el fin de semana, y es que el alcalde Carlos Guzmán ha dejado iniciados los trabajos de la construcción del parque, de varios parques, canchas, aceras, contenes y badenes en Villamella y Los Guarícanos. Dio el primer picazo para la construcción de una cancha deportiva y un parque recreativo en el barrio 26 de enero de Los Guarícanos,
señalando que dichas obras serán entregadas a los municipios en un plazo de 2 meses. También el alcalde por Santo Domingo Norte dispuso la instalación de decenas de lámparas LED en todo el sector con el propósito de fortalecer la seguridad en toda la zona, evitando los robos, asaltos y accidentes de tránsito, porque el tema de la seguridad ciudadana solo se lo queremos dejar a la policía, pero cuando usted tiene un sector iluminado, tiene calles asfaltadas, eso contribuye a la seguridad del sector. Carlos Guzmán dijo que los residentes de este sector tenían muchos años a la espera de estas obras y entonces dijo que bajo su administración pues ya los municipios van a contar con este lugar para esparcirse, para entretenimiento sano y seguro. Y hay que decir que también se encabezaron los trabajos de construcción de aceras, contenes y badenes en Villamella y en Los Guarícanos con una inversión de 18 millones de pesos. Así que enhorabuena para los municipios de Santo Domingo Norte, a nuestra amiga de Villamella, ahí está su alcalde trabajando, Carlos Guzmán. Hasta ahí lo dejo, Isidro.